Bueno, y continuando con la temática de hoy, estamos hablando de migraciones, de desarraigo, de nuevas adaptaciones a escenarios completamente distintos. Ahora continuamos nuestra charla, nuestro diálogo con Virginia Castro, que hace 27 años que está radicada en España. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Acá, bueno, todo bien, tranquilidad, eh, y agradecida de que me hayas invitado para esta entrevista. A ver qué tal. Contanos un poquito de a qué te dedicas, qué haces ahí en España, dónde estás viviendo. Sí, bueno, yo como bien has dicho, ya llevo 27 años viviendo acá en España. Vivo al norte de España, en una provincia que se llama Vizcaya y la capital de Vizcaya es Bilbao. Entonces yo estoy en Bilbao, capital. Em, bueno, viene a ser lo que se llama País Vasco, ¿no? Que no sé si todo el mundo entiende un poquito la división política en España, es así, ¿no? Son comunidades, esta es la comunidad autónoma vasca y cada comunidad tienen tres, cuatro provincias. En este caso, País Vasco está conformado por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Entonces, esto viene a ser País Vasco, que además tiene su propia lengua, que se llama euskera y que, bueno, que es una cultura bastante diferente, que no es lo que uno piensa, que muchas veces se cree que vamos a España y está todo bien, es el mismo idioma. eh, Se supone que somos muy similares, pero te encontrás con una gran sorpresa cuando llegas aquí porque no es tan así como uno piensa. Y bueno, y contá un poquito cómo fue ese proceso, eh, cómo Sí. fue, digamos, tu decisión de emigrar, cuáles eran las expectativas y con qué te encontraste cuando llegaste a España. Sí, bueno, yo me fui de Argentina en el 96. En realidad, en aquel momento estaba en una situación yo un poco, bueno, no sé cómo decirte, en un impasse, ¿no? Profesional, a nivel también afectivo, a nivel de todo tipo, ¿no? En todos mis aspectos estaba bastante estancada. Eh, Así que tenía una amiga en Estados Unidos que me estaba siempre invitando para que la vaya a visitar y como me quedé sin trabajo en ese momento, eh, aproveché y me fui y me animé. Estuve 2 años viviendo allá y ahí conocí al padre de mi hija, y decidimos a los 2 años venirnos aquí a País Vasco porque él es de aquí, de País Vasco. Entonces, por eso es que yo termino en País Vasco. Eh, y bueno, te quiero decir con esto que mi proceso empezó antes de que yo llegara aquí. Eh, ya empezó en estado, bueno, yo creo incluso que cuando uno decide no irse o se plantea o empieza a plantearse de alguna manera, ¿no? El tomar viaje a una decisión como esta, creo que el proceso empieza mucho antes, incluso de irte. Pero está ahí, ¿no? Todo cociéndose a fuego lento, vamos a decir, hasta que das el paso y bueno, ya ahí cuando das el paso, eh, es un poco que te da escalofríos, digamos, pero bueno, en mi caso, a mí, no puedo decir que me haya ido mal.
Tengo la suerte de que, bueno, tanto en Estados Unidos, con mi amiga, me sentí muy arropada, muy bien, me ayudó un poco a ese proceso, ¿no? De transición, ¿no? Vamos a decir. Y ya cuando me vine para aquí, ya que me venía con en ese momento mi pareja, ¿no? Que fue el padre de mi hija, también me sentí en ese momento arropada y bueno, con esto te quiero decir que no me venía sola en un contexto de estar así, ¿no? Que no tenés a nadie a tu alrededor. Eh, yo puedo decir que venía acompañada y que tenía a quien era mi pareja a mi lado en ese momento, ¿no? Que también eso ayuda. Y cómo, ya digamos, en España, cómo fue todo ese proceso adaptativo? Porque tomando un poquito lo que vos decías, que fuiste a Euskadi, donde se Mm, habla euskera, es como si fuese una doble migración, digamos, porque a veces entiendo yo que la mayoría de la gente dice, bueno, ¿qué es lo que resuena mucho aquí en Argentina, no? Bueno, sí, me voy a España, o me voy a Madrid, o me voy a Valencia, ¿verdad? Que son como los lugares más mencionados acá en la gente por este lado del mundo. Pero si te vas ahí al norte, a Euskadi, es como un país dentro de otro país. ¿Cómo fue eso? exactamente, exactamente. Bueno, me costó mucho adaptarme aquí, por varias cosas. Por un lado, por la barrera idiomática que hay, que si bien aquí prevalecen dos lenguas, ¿no? Porque por un lado está el castellano español y por otro lado está el euskera, ¿no? Que ellos han tenido una lucha, bueno, a lo largo de muchos años para reivindicar su propia lengua. Entonces, han conseguido eh, que, bueno, que a nivel público ellos lo ponen como una condición, ¿no? Para poder acceder a un trabajo público, por ejemplo, el tener que saber euskera. Entonces, bueno, no es que no es que como, no es como en otros países que vas y solo te hablan en el idioma propio de ese país. Aquí predominan los dos a la vez, ¿no? Tanto el castellano como el euskera. Pero a nivel laboral hay trabajos en los que te exigen que tengas un dominio de ese idioma, si no, no puedes acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado para mí fue una barrera que me condicionó mucho porque, bueno, yo venía con la idea de poder trabajar acá de lo mío. Yo me gradué en Argentina de Educación Física y, bueno, tenía esa ilusión, ¿no? De poder a nivel público en colegios poder trabajar y por el tema del idioma no pude acceder a un puesto público. Sí que me pude manejar en lo privado y trabajar en gimnasios o polideportivos, pero no a nivel de colegio, no tuve esa posibilidad. Y claro, el tema es que, claro, también es un poco una carrera contrarreloj esto, ¿no? Que uno llega, quiere poder establecerse, quiere poder trabajar de lo de uno, eh, pero te encuentras con este tipo de barreras y bueno, pasan dos cosas, o te propones superar todas las barreras que puedas, o bueno, empezás a valorar otros caminos u otras opciones, ¿no? Y a mí yo me decliné un poco por la segunda porque aprender el euskera es muy difícil. Lo intenté, no te digo que no, pero me costó muchísimo
me pasaron otras cosas en el camino que hicieron que, bueno, que ya definitivamente decidiera aparcar el tema y centrarme en otras salidas laborales y otro tipo bueno, de salir adelante, ¿no? O sea que eso te cuento. No es tan Y, fácil. y digamos, vos en un momento dijiste que, bueno, llegaste a España y no estabas sola porque había un grupo contenedor, digamos. Ujú. Después ya vino tu hija, Sara. Ahora es como que por un lado, o sea, tenías una contención afectiva, ¿sí? Pero por otro lado, a pesar de tener esa contención afectiva, ¿cómo sobrellevaste todo el proceso de la adaptación que implica extrañar, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo fuiste llevando eso? sí, Teniendo en cuenta que hay gente que va y no tiene este otro soporte que vos mencionaste, pero vos sí lo tenías. ¿Cómo te claro. resultó? Sí, la verdad es, Cristian, es que yo no sé si por mi situación o mis circunstancias personales en ese momento, ¿no? De que cuando yo me voy de Argentina, que ya te dije que me fui a Estados Unidos primero, eh, eh, no sé, no sabría explicarte si fue la necesidad que uno tiene de querer salir adelante, ¿no? Que hace que, bueno, relativices un poco el tema de los vínculos y los lazos y justamente el sentimiento que te sobreviene, que es inevitable de extrañar, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Te puedo hablar por mí, no sé cómo habrán hecho otras personas, pero yo prioricé un poco eh, el objetivo que yo tenía inicial, ¿no? Y mi objetivo inicial cuando yo decido ya finalmente quedarme y no volver a Argentina, fue, bueno, buscar un futuro mejor, ¿no? Entonces, claro, planteándome ese objetivo, de alguna manera priorizo eso y empiezo a eh, pensar que, bueno, que es el camino que he elegido y que los afectos, lo que uno siempre quiso y amó, ¿no? De su tierra, sus costumbres, las tenés que ir dejando un poquito a un lado. No olvidarlos, porque obviamente es imposible, ¿no? No se puede olvidar, dar carpetazo a todo y decir, bueno, esto ya no es parte de mi vida, no, no es eso. Es simplemente que las circunstancias te obligan a tener que aparcarlo para poder continuar tu vida en otra tierra, otras costumbres, otro entorno, otro clima, es que es todo, son demasiadas cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, o, o te metes al 100% para adaptarte un poco a todas esas circunstancias, o te quedas anclado en la nostalgia y es doblemente difícil el camino. Entonces, yo creo que en mi opinión y lo que yo hice fue intentar integrarme a la sociedad lo más rápido posible para que ese proceso justamente sea más llevadero para mí. Ahora, teniendo en cuenta que, bueno, cada proceso es individual y entiendo yo que en esto de emigrar juega bastante por ahí el azar, ¿no? Por ahí uno planifica y, bueno, por ahí las cosas se te dan al revés o para bien o para mal. Pero vos ya con tu experiencia ya estás asentada, digamos,
eh, y en este juego de expectativa versus realidad, ¿sí? Eh, lo traigo a colación porque yo escucho mucha gente Mm, digamos, pondera mucho que migrar, ya sea a España o a otro país, es absolutamente mejor. Eh, ¿Vos qué tendrías que decir? ¿Cuál sería la realidad versus los mitos que hay con lo que significa migrar? Bueno, particularmente hacia España. mm. Sí, yo creo que sí. Supongo que hay mucha fantasía, mucho mito, como decís, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Es que, bueno, que nos encontramos en un país, por lo menos voy a hablar de España, ¿no? Voy a dejar de lado el de California, Estados Unidos cuando estuve allá, no, vamos a hablar de España. Em, que creo que todos tenemos esa idea, ¿no? Que nos inculcan de chicos, incluso cuando vamos al colegio, la madre patria, el mismo idioma, costumbres iguales, similares, y lo que te dije antes, la realidad es que uno llega aquí y- y el país es un país muy diverso, ¿no? Tan diverso que cada comunidad es una cultura diferente. Cada comunidad tiene su propia lengua. Los gallegos hablan su dialecto, los catalanes hablan su dialecto, los valencianos también tienen su dialecto. País Vasco ya directamente es un idioma diferente totalmente y así. Entonces, cada comunidad tiene su cultura. Entonces, esto de que uno llega aquí pensando de que, bueno, que llegamos a un país con- homogéneo y resulta que no es así. Eso por un lado. Eh, por otro lado, bueno, que idiosincráticamente para mí mm, tenemos similitudes, pero también tenemos muchas, muchas diferencias. Entonces eso también hace que esto sea para uno a veces chocante, ¿no? Yo por lo menos en mi experiencia, que me vine aquí al norte, eh, aquí la gente al principio no es tan abierta. Los argentinos somos muy, muy abiertos, ¿no? Recibimos a todo el mundo como si le conociéramos de toda la vida, los metemos a casa, les invitamos a un asado. Aquí las costumbres van de otra forma. O sea, la gente no es tan abierta, no da tanta confianza al inicio, sino es algo que se va con el tiempo, se va dando con el tiempo, ¿no? Y según vayas afianzando esas relaciones, la gente se va abriendo, pero es un proceso lento, ¿no? Entonces eso también choca mucho. Mm, a mí otra cosa que también, por otro lado, también tengo que decir que hay muchas cosas que de aquí, de esta cultura, que me gustan, como es, por ejemplo, la unión que hay entre ellos, la admiración que tienen por su propia cultura, sobre todo eso, una unión y una manera de trabajar muy unida, cosa que yo por lo menos en Argentina me acuerdo que no veía, no veía. Entonces, aquí este país me ha enseñado mucho en ese aspecto y me gusta y lo admiro también por eso. Y en cuanto a, claro, ¿y qué más? ¿Qué otros mitos tenemos respecto de España o que creemos? Eh, no sé, bueno, que a nivel económico quizás se piensa que es un país que está súper bien y tampoco es tan así. O sea, eh, de hecho hay un gran problema ahora porque
la población está envejeciendo cada vez más. Entonces, está desde hace varios años, se plantea qué va a pasar con la seguridad social, porque todos los que trabajamos en este país aportamos, ¿no? Unos impuestos para el día de mañana tener una jubilación, pero el sistema este está, bueno, está un poquito tocado por esto, ¿no? Por el hecho de que cada vez nacen menos niños, por lo tanto la población va envejeciendo y bueno, y es todo un tema. Entonces, no es tan así como a veces nos plantean o nos venden, digamos, ¿no? De que está un país que está económicamente bien. Bueno, sí, puede que esté quizás organizativamente hablando mejor que Argentina en muchos aspectos. Tampoco hay aquí, yo creo que no veo, bueno, pues los problemas de corrupción que hay allá, como los que hay ahora, aquí no lo veo. No es que no haya, ¿eh? Los hay, pero, pero no son tan, eh, no son tan, ¿cómo decirte? Pues evidentes, ¿no? Y luego, bueno, que económicamente, no sé, tampoco es esto la panacea, o sea, eh, por lo menos no, a mí no me parece, no sé la experiencia de otros, pero la mía en concreto es Vos, así. cuando vos recién decías, yo admiro este país por la unidad que tienen, ¿de quién hablabas? ¿De España o de Euskadi? Sí, bueno, em, bueno, no, a ver, hablo de España en general, ¿no? Pero tampoco puedo decir España, España, porque no conozco toda España, ¿no? No he vivido hay muchos sitios en donde yo no he vivido, entonces sí, eh, estoy hablando más de Euskadi, ¿no? De la cultura vasca, digamos, Sí, que es una cultura para mí, bueno, no sé, de admirar. yo Gente. eso, mirá, acá los vascos siguen juntos para todos lados. Acá, bueno, acá ya te contará Sara, pero hay un pueblo acá en La Pampa donde hablan euskera. Es un pueblo de vascos, Mira qué bien, prácticamente sí, descendiente de vascos, y eso es muy qué propio bárbaro. de ellos, ¿no? O sea, es cierto lo que vos decís, se mantienen juntos, se mantienen unidos más allá del lugar donde se encuentran. Ujú, sí. Y bueno, ahora ya enfilando para cerrar y mirando un poquito para atrás, ¿qué le dirías a esa Virginia más jovencita? ¿Qué le dirías ahora? A la que se iba a ir de Argentina. A la que se iba a ir, a la que vos quieras, la que se iba a ir, la que llegó. Oh, qué difícil la pregunta esta. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Y mira, no sé, es que, como te dije, a ver, este tema, o sea, para mí no fue fácil la adaptación, o sea, me llevó muchos años y además sentirme integrada aquí, hoy por hoy te puedo decir que me siento integrada, pero me costó mucho. Entonces, ¿qué le diría? Y le diría, ojalá, o sea, quizás le diría todo esto que sea ahora para que se pensara mejor las cosas antes de dar el paso. Ojalá hubiese tenido yo a alguien que, habiendo tenido esta experiencia, me lo hubiesen podido transmitir, ¿no?
No me arrepiento de lo que hice, pero me hubiese gustado poderlo pensar mejor, quizás, ¿no? Y no haber tomado una decisión quizás como lo hice, ¿no? Sin pensar tanto las cosas, digamos. No sé, bueno, es que ten en cuenta, Cristian, que yo me fui con escasos 24 años, o sea, una edad en la que uno, viste, se lanza. Y si no haces esas cosas a esa edad, ya, viste, olvídate. Entonces, bueno, gente joven que quiera dar el paso, es lo que les diría. O sea, que es lo que tienen que sopesar mucho, ¿no? Ese cambio de vida que van a dar, porque es un cambio de vida drástico, es un poco lo que yo me hubiese dicho a mí misma. No, no, no es que uno llega a un país igual, ¿no? Para nada. Es muy diferente, la idiosincrasia también. Eh, que tampoco aquí la situación económica está para echar cohetes, por lo tanto hay que pensar bien también esa parte. Y bueno, todo eso me hubiese dicho yo a mí misma. Ya si hubiese dado el paso, hubiese sido quizás mucho más consciente, ¿no? De todo esto, que es lo que me ha faltado un poquito. Bueno, te agradezco muchísimo. Sí, Cristian, Te perdón. agradezco muchísimo por haber participado. Bueno, no, gracias a vos. Eh, Me has hecho tocar temas, pero bueno, no sé cómo habrá quedado, ya me dirás. Mucho, es para hablar Temas, mucho temas más. escabrosos. Pero bueno, no, que me ha gustado mucho y a ver cómo queda, ya me contarás y Sí, seguro va a quedar hermoso. bueno, muchas gracias, Cristian.